Hola, mi nombre es Carla Cárdenas y el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de MERF o también conocido como síndrome de epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas. A lo largo de esta presentación vamos a hablar sobre qué es a grandes rasgos el síndrome, un poco de su historia, su etiología, en la que vamos a mencionar el patrón de herencia, las mutaciones y genes involucrados en el síndrome y los locus, así como también un poco sobre su epidemiología, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Aquí a su vez vamos a hablar un poco de la evolución y el pronóstico que se espera para los pacientes que tienen este síndrome. Comenzando entonces hablando a grandes rasgos de qué es el síndrome de MERF. Bueno, primero ya vimos que por sus siglas va a ser llamado síndrome de epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas. Las fibras rojas rasgadas que les menciono van a ser de vital importancia o un signo muy importante para su diagnóstico. Además de síndrome de MERF, también se puede llamar enfermedad de Fukuhara. Fukuhara va a ser debido al científico que lo diagnosticó por primera vez. ¿Qué es el síndrome de MERF? Va a ser una encefalomiopatía mitocondrial caracterizada por crisis mioclónicas. Cuando escuchamos la palabra encefalomiopatía, tal vez pensemos que es algo muy complejo. Sin embargo, es muy sencillo deducir a qué se refiere encefalomiopatía mitocondrial. Cuando hablamos de mitocondrial, pues nos estamos refiriendo entonces a las mitocondrias. Las mitocondrias es un organelo celular encargado de la producción de energía. Si pensamos entonces que hay una afección en las mitocondrias, también podemos deducir que va a haber una afección en la producción de energía. Si hay un defecto en la producción de energía, los órganos que se van a ver dañados principalmente van a ser los que más energía necesitan. En este caso son el encéfalo y los músculos. Entonces, si lo vemos de esta manera, vamos a ver que va a ser una afección en la mitocondria que va a causar que a su vez se produzcan defectos tanto en la función del encéfalo como en la función de los músculos. Aparte vimos que va a estar caracterizada por crisis mioclónicas. Estas crisis van a estar conjuntas con tres manifestaciones clínicas importantes: la ataxia progresiva, la espasticidad y la miopatía ligera. Mismas manifestaciones que vamos a describir más adelante y que las vamos a detallar con palabras más sencillas. Hablando entonces ahora un poco sobre la historia del síndrome de MERF, vamos a tener que el primer reporte que se tuvo sobre el síndrome fue en 1973. ¿Y qué pasó aquí? Se encontró o se informó que toda una familia estaba presentando un grupo de manifestaciones clínicas, entre ellas las mioclonías o los espasmos musculares, convulsiones y anormalidades en las células musculares. ¿Cuál era la anormalidad que estaban presentando? Pues claramente las fibras rojas rasgadas. Posteriormente, o más bien para el año de 1988, ya se tenía 25 personas diagnosticadas debido a que se poseían cuadros clínicos similares. Para 1989 se encontró que lo que estaba causando estos cuadros clínicos en las personas, que pues era claramente síndrome de MERF, eran mutaciones en el ADN mitocondrial. Entonces tenemos que para 1989 ya se sabía que existían mutaciones en el ADN mitocondrial que originaban estos cuadros clínicos. Pero no fue hasta 1992 cuando se descubrió específicamente cuál era la mutación genética que estaba causando estos cuadros clínicos. Misma mutación que vamos a hablar de ella más adelante. Luego vamos a hablar un poco de la epidemiología. Se sabe que la prevalencia de este síndrome aún es desconocida. Sin embargo, hay varios estudios que lo evalúan
y se cree que la incidencia en Estados Unidos es mayor que en Europa. Y en Europa se estima de aproximadamente 1 por cada 100,000 adultos. Siendo más específicos en zonas de Europa, vamos a tener que en el norte de Inglaterra se tiene de 1.5 por cada 100,000 adultos, en el sur de Suecia de 1 por cada 100,000 adultos y en el noreste de Inglaterra de 1.5 por cada 100,000 adultos. Esto en cuanto a la epidemiología. Si pensamos en México existe un caso vigente de un paciente femenino de 23 años que fue diagnosticada a la edad de 10 años y actualmente se encuentra en condiciones favorables. Ahora vamos a proseguir con la etiología del síndrome de MERV. Como ya sabemos, el síndrome de MERV es causado por mutaciones en el ADN mitocondrial. Cuando hablamos de mutaciones en el ADN mitocondrial, entonces podemos ya predecir un poco de la herencia. Sin embargo, de la herencia mitocondrial vamos a hablar hasta un poquito más adelante. Primero hay que ver, sabemos que es una mutación en el ADN mitocondrial, pero ¿cuál es la mutación que está causando el síndrome? Bueno, en más del 90% de los casos con síndrome de MERV se han encontrado mutaciones en el gen MTTK. Y la mutación que se ha encontrado en este gen es una mutación de sustitución de adenina por guanina en el nucleótido 8344. En esta imagen que se encuentra de este lado, podemos observar aquí que es precisamente en esta parte donde se va a encontrar la mutación. El gen MTTK tiene una función muy importante para codificar los ARNs de transferencia de la lisina. Este es un dato muy importante que nos va a servir más adelante para entender la patogenia de la enfermedad. Sin embargo, cuando se tiene síndrome de MERV en los pacientes se han encontrado otras mutaciones, no únicamente la mutación que les estoy mencionando, sin embargo, es la principal que se asocia con el síndrome. Sin embargo, otros genes también en los que se han encontrado mutaciones es el gen MTTF, el gen MTTH, MTT1, MTTL1, MTTP, MTTS1, MTTS2 y MTND5. Ahora sí, pasando a hablar un poco de la herencia del síndrome de MERV, vamos a tener que va a ser una herencia mitocondrial. ¿A qué nos referimos con una herencia mitocondrial? Vamos a tener que los genes o el ADN mitocondrial se va a heredar únicamente de la madre. Es por eso también que esta afección va a ser considerada monogénica. Monogénica porque únicamente se hereda de un padre y en este caso va a ser de la madre. ¿Pero por qué únicamente de la madre? Bueno, vamos a tener que en el momento de la fecundación, el ADN mitocondrial que se encuentra en los espermatozoides generalmente se va a perder, dejando lugar a que el ADN mitocondrial humano únicamente provenga de la madre. Y esto nos lleva a pensar entonces, cuando se produce la afección, va a significar que la madre tenía un gen mutado en su ADN mitocondrial. Y observando la imagen, vamos a entender más fácil esto que les estoy mencionando. Cuando el padre no está afectado y la madre sí, entonces la madre va a tener la capacidad de transmitir la mutación a todos sus hijos. Mientras que si el padre está afectado y la madre no, no se va a tener ningún hijo enfermo, porque como ya les mencionaba, el ADN mitocondrial del padre se pierde
en el momento de la fecundación. Sin embargo, vamos a tener que, si la hija hereda el ADN mitocondrial, entonces va a ser una cadena interminable donde se va a seguir pasando la mutación. Pero aquí vamos a tener una cuestión importante. No todos los miembros de la familia, aunque tengan el gen idéntico que no funciona en el ADN mitocondrial, van a presentar los mismos síntomas. Todos van a poder presentar distintos síntomas en diferentes momentos y con diferentes grados de gravedad. ¿Esto por qué? A medida que las células se dividen, el número de ADN mitocondrial normal y de ADN mitocondrial mutado se va a distribuir de manera impredecible en los diferentes tejidos. Por lo tanto, es que no todos van a presentar las mismas manifestaciones clínicas ni en los mismos grados de gravedad. Aparte de esto, también tenemos que mencionar que se pueden presentar condiciones de heteroplasmia. ¿Esto qué significa? Que en el ADN normal como el ADN mutado se puede encontrar en la misma célula. Cuando esto sucede, entonces vamos a decir que se presenta una situación de heteroplasmia. Y bueno, en esta siguiente imagen lo podemos ver con mayor claridad. Y vamos a repetirlo solamente para que quede más claro. Cuando el padre tiene la enfermedad o la mutación, los hijos no van a tener la enfermedad o la mutación. Cuando la madre tiene la enfermedad con todas las mitocondrias mutantes, entonces los hijos van a tener la enfermedad, es decir, que va a existir una penetrancia completa. Mientras que si la madre tiene la enfermedad, pero solamente tiene algunas mitocondrias mutadas, entonces los hijos van a poder o no tener la enfermedad y la gravedad con la que se presente va a variar, que era el fenómeno que les comentaba hace un momento. Eso es lo que vamos a ver en cuanto a la herencia. Luego entonces vamos a hablar de la patogenia. Sabemos que el síndrome es causado por mutaciones en el ADN mitocondrial. Ya vimos que la mutación principal es en el gen MTTK. ¿Y qué pasa con este gen? Este gen es el encargado de dar instrucciones a los ARN de transferencia. ¿Y qué hacen entonces los ARN de transferencia? Los ARN de transferencia son los encargados de ayudar a ensamblar proteínas que luego llevan a cabo la función mitocondrial de producir energía. Por lo tanto, si hay una mutación en este gen, entonces se producen también ARNs de transferencia deficientes, lo que nos va a llevar a que exista un problema tanto en el ensamblaje de proteínas como en la producción de energía. Si no tenemos la correcta producción de energía, va a existir problemas tanto en los músculos como en el tejido nervioso, debido a que son los que tienen un mayor requerimiento de energía. Y entonces estos problemas en la producción de energía van a ser los que nos den lugar a todo el cuadro clínico que ya les había mencionado con anterioridad y del que vamos a hablar a continuación. Vamos a tener que el cuadro clínico clásico que se va a presentar va a iniciar con mioclonías. Como ya les había mencionado, las mioclonías que se van a presentar van a ser espasmos musculares breves, repentinos y espasmódicos, que después también se van a producir convulsiones o una epilepsia generalizada, como lo menciono aquí, y posteriormente se va a producir ataxia. ¿Qué es la ataxia? Cuando hablamos de ataxia, vamos a mencionar que va a ser la alteración de la capacidad para coordinar movimientos. Incluso
También, como ya les había mencionado, se van a presentar las fibras musculares rojas rotas. Esto pues lo vamos a ver con una biopsia muscular. Otras de las manifestaciones clínicas que se van a presentar van a ser hipoacusia sensorial, neuropatía periférica, estatura corta, demencia, atrofia óptica e intolerancia al ejercicio. ¿Pero a qué me refiero con estos términos que no son tan comunes? Bueno, cuando hablamos de intolerancia al ejercicio, se va a deber a la miopatía, que es una debilidad muscular. Asimismo, se puede producir una disminución de la altura corporal, que es a lo que me refiero con estatura baja. Incluso puede existir una pérdida de audición o deterioro de la función intelectual, que a esto comúnmente lo conocemos como demencia. Además de que van a producirse alteraciones en la sensibilidad, lo que nos va a llevar a una neuropatía periférica. Esta neuropatía periférica va a ser nada más que el daño de los nervios. Otros de los síntomas que se pueden presentar son problemas de visión debido a que va a haber una atrofia óptica. ¿A qué me refiero con la atrofia óptica? A que va a existir un daño o una degeneración en el nervio óptico. Otros problemas oculares que se pueden presentar es la ptosis, que son párpados superiores caídos, o también en las manifestaciones menos comunes se puede presentar retinopatía pigmentaria. Con retinopatía pigmentaria, lo que sucede es que va a existir un daño progresivo de los receptores que responden a la luz en la retina del ojo, y a esto es a lo que se le va a conocer como retinopatía pigmentaria. También no se encuentra en la diapositiva, pero también se puede presentar oftalmoplegia, que es debilidad en los músculos oculares. Asimismo, también se puede producir, menos comúnmente, pero se puede presentar la cardiomiopatía, que van a ser problemas en el músculo cardíaco. Incluso se pueden presentar problemas en el ritmo cardíaco o arritmias. Y ocasionalmente también vamos a poder encontrar lipomas en estos pacientes. Los lipomas van a ser tumores benignos de células grasas y generalmente estos se van a encontrar alrededor del cuello. Y estas son algunas de las manifestaciones clínicas que podemos encontrar con mayor y menor frecuencia en este síndrome. Ahora vamos a pasar al diagnóstico del síndrome de MERF. En cuanto al diagnóstico del síndrome de MERF, vamos a tener que en la actualidad se puede realizar típicamente mediante el cuadro clínico que les mencionaba al principio, que incluye mioclonías, convulsiones, ataxia y las fibras musculares rojas rotas. Que este último signo lo vamos a observar en la biopsia muscular. Como ya les mencioné, no todas las personas que tengan síndrome de MERF van a poseer las mismas manifestaciones clínicas. Sin embargo, esta es la tetrada clásica. Otras de las cuestiones que podemos observar en los pacientes con síndromes de MERF es un aumento en el lactato en plasma y en líquido cefalorraquídeo. Las proteínas en líquido cefalorraquídeo se van a encontrar mayores a 100 miligramos por decilitro. También el electroencefalograma lo vamos a encontrar alterado. En el electrocardiograma podemos encontrar preexcitación, miopatía en el electromiograma. En la resonancia magnética, atrofia cerebral y calcificación de ganglios. En la biopsia de músculo, pues las fibras rojas rotas, como ya les había mencionado. Y en las enzimas de cadena respiratoria también se puede observar una actividad reducida. En cuanto al diagnóstico genético, este se puede realizar con dos finalidades: el estudio diagnóstico o el diagnóstico prenatal. Los métodos que se pueden utilizar es el sequence analysis y el target mutation analysis.
Las muestras para realizar estos estudios que les estoy mencionando van a ser de cultivo de fibroblastos, sedimento urinario, mucosa oral, folículos de cabello y músculo esquelético. Aunque cuando hablamos de síndrome de MERF clásico, las mutaciones se pueden encontrar casi en todos los tejidos y normalmente se van a obtener de leucocitos. Sin embargo, como ya les mencionaba, cuando existe un proceso de heteroplasmia, pues entonces ahí sí van a existir variaciones en el contenido de las mutaciones en los distintos tejidos. Luego, entonces, vamos a hablar de cuáles son los hallazgos en los dos métodos que les mencionaba. Cuando hablamos de sequence analysis, vamos a encontrar mutaciones en el gen NTTK, la mutación que ya les mencionaba, que es la principal, sustitución de adenina guanina en el nucleótido 8344 en un 90% y estas otras mutaciones en un 10%. Cuando hablamos de Target Mutation Analysis, van a ser diferentes mutaciones en la secuencia del gen MTTK y esto se van a encontrar con un 5%. Cuando hablamos de tratamiento para el síndrome de MERF, vamos a tener que no existe un tratamiento específico o demostrado debido a que, pues, uno es a que existen distintos cuadros clínicos según el paciente. Sin embargo, en el caso de que se presenten convulsiones, pues se va a indicar al paciente una terapia anticonvulsiva. En el caso de la miopatía, se le recomienda a los pacientes terapia física y ejercicio aeróbico. Y estos son tratamientos que aún no están demostrados, pero se ha visto que tienen buenos resultados y se siguen estudiando para la función mitocondrial, emplear coenzima Q10 y L-carnitina. En el caso del pronóstico de los pacientes, cuando existe la mayoría de las mitocondrias mutadas, el pronóstico es desfavorable por la naturaleza progresiva que va a tener la enfermedad. Sin embargo, como ya vimos, la enfermedad es de presentación variable y en el caso de que la enfermedad no se esté manifestando con disfunciones cerebrales, entonces se espera una supervivencia prolongada. Como ya les mencionaba, actualmente existe un caso de síndrome de MERF en una paciente mexicana de 23 años y ella ya ha vivido 10 años con la enfermedad y la calidad de vida que tiene actualmente es una calidad de vida bastante buena y con manifestaciones clínicas no tan severas. Y bueno, esto sería todo por el síndrome de MERF. Aquí les dejo la bibliografía consultada y muchas gracias por ver el video. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.